Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este su segmento Hablemos Derecho. Es como siempre un verdadero honor contar con vuestra presencia en el análisis que haremos en esta ocasión. El tema de hoy es las garantías constitucionales. Hemos elegido este tema porque hay que resaltar algunas cosas que veremos dentro de nuestro análisis, como por ejemplo que las garantías jurisdiccionales de las cuales nos hablan muy frecuentemente en medio judicial y extrajudicial, no son las únicas, que existen otras y que hoy vamos a empezar su estudio. Así, diremos que las garantías constitucionales, empezaremos nuestro análisis diciendo que hablar ya de la existencia del Estado es ya hablar de una garantía, y que no podemos hablar de garantías constitucionales si no hablamos de derechos. En la Constitución existen derechos, principios y garantías. Los derechos son aquellos que nos corresponden a todos los asociados al Estado, a todas las personas, a todos los seres humanos, a la naturaleza, son derechos. También tenemos principios, que si seguimos la línea de Alexi, por ejemplo, diremos que los principios son los optimizadores del derecho. Es decir, el principio es aquello que hace óptimo el derecho y que ha sido recogido por el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como una forma de hacer uno de los métodos de interpretación constitucional, como es la ponderación. Lo otro que tenemos dentro de la Constitución son las garantías, que son aquellos mecanismos que se activan cuando un derecho o un principio se vulnera o está en colisión con otro y que sirve para justamente reparar integralmente como propósito final el derecho que ha sido conculcado, el derecho constitucional que ha sido conculcado. Entonces, tenemos que las garantías constitucionales se dividen en 4 grupos. Tenemos las garantías institucionales o extrajudiciales, las garantías de políticas públicas, las garantías normativas y por último, las garantías jurisdiccionales. Veamos cada una de ellas. Dentro de las garantías normativas, tenemos que son principios y reglas que aseguran que un derecho sea realmente protegido, que se limite al máximo aquellas situaciones que pueden amenazarlo y que aseguren además el resarcimiento del derecho en caso de haber sido conculcado. Entre estas garantías constitucionales, las normativas, tenemos por ejemplo la supremacía de la Constitución, artículo 424 de la Constitución, el deber de respeto a los derechos, que está en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. A propósito, este artículo 11 es, digamos, la columna vertebral de la Constitución. La rigidez de la Constitución es otra garantía normativa que está imbricada en los artículos 441 y 442 al hablar de que esta parte de la Constitución, que es lo que se habla de reformas y enmiendas, no puede ser ni reformada ni enmendada justamente. La prohibición de restricción de derechos, es decir, la progresividad y nunca involución, constante en el numeral 4 del artículo 11, es otra de las garantías, así como la obligación reparatoria, que está en el numeral 2 del artículo 9 de la Constitución, otra garantía normativa, y la limitación de las leyes a la Constitución de la República, constante en el artículo 84 de la Constitución, que establece que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa debe adecuar formal y materialmente las leyes a la Constitución. Estas son las garantías normativas que constan en nuestra Constitución. En cuanto tiene que ver a las garantías extrajudiciales, diremos que estas son reductos no accesibles que el legislador constituyente hizo para el legislador constituido. No olvidemos que la norma normarum, la Constitución de la República, es producto de la actividad del legislador constituyente. Y este ha vedado algunas situaciones dentro de la Constitución para que ni siquiera el legislador constituido pueda toparlas. Estas son, por ejemplo, nuestras garantías extrajudiciales, por ejemplo, son la existencia de un órgano máximo de control judicial, artículo 429
de la Constitución con la existencia de la Corte Constitucional, la existencia del Defensor del Pueblo, el carácter laico del Estado, entre otros, el principio de separación de poderes que se encuentran establecidos en la Constitución, son algunas de las garantías extrajudiciales que asegura, en beneficio de los ecuatorianos, la Constitución de la República del Ecuador. En cuanto a las garantías de políticas públicas, tenemos que este es uno de los más grandes avances del sistema constitucional latinoamericano. La Constitución de Ecuador garantiza desde el artículo 313 al 315 que el Estado está obligado a prestar servicios con calidad y calidez. Esta es una garantía para el ciudadano que realmente es muy buena y que se imbrica dentro del régimen del buen vivir desarrollado dentro del artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador y que es un eje transverso, eso sí, desde el propio preámbulo hasta el último artículo, el régimen del buen vivir dentro de nuestra norma normal. Como último grupo de las garantías constitucionales tenemos a las garantías jurisdiccionales, que curiosamente son las más comentadas por todas las personas estudiosos y no estudiosos del derecho en el Ecuador. Dentro de estas tenemos la acción de protección, el habeas corpus, el acceso a información pública, el habeas data, la acción de incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Pero de ello hablaremos ya en otra entrega, dejando en claro en este video que las garantías jurisdiccionales no son las únicas garantías que existen en la Constitución, como erróneamente puede creerse en algún momento. Estas acciones las vamos a ir detallando en las siguientes entregas. Amigas y amigos, esperamos haya sido de vuestro agrado esta entrega del segmento Hablemos Derecho y estaremos viéndonos en un futuro cercano para continuar con el estudio de las garantías jurisdiccionales. Recuerden ustedes, Merino Abogados Ecuador está siempre a su servicio. Y asociados. Siempre sirviéndole a la gente.